Te damos gracias, Señor, en este día, Padre bendito. Gracias, mi Señor Jesús, por este día que nos has entregado, mi Señor. Gracias por la vida. Gracias, mi Señor, por poder abrir nuestros ojos, Señor, y contemplar la creación tuya, maravillas tuyas, mi Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por lo que tú nos das cada día, por el aliento de vida con que hoy nos levantamos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, la fuerza de podernos incorporar en nuestras piernas, mi Señor. Porque eres tú quien ha guardado nuestras manos, nuestra cabeza, nuestro cuerpo, mi Señor Jesús. Eres tú quien nos sostiene, mi Señor. Es tu santa mano la que nos resguarda día y noche, mi Señor Jesús. Es gracias a ti, mi Señor. Padre bendito, nosotros sabemos, mi Señor, que hay tanta gente que seguramente desea muchas veces un instante no tener un dolor en su cuerpo. Gente que vive, Señor, bajo somníferos o lo que sea. Gente que diera por un instante por poder caminar, levantar, ver el sol. Gente que quizá quisiera llevar su alimento con su mano a la boca. Y nosotros muchas veces, Señor, no agradecemos esto. No te damos gracias, mi Señor, por la salud. No te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos resguarda, Padre bendito. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por cada bendición que tú nos entregas, Padre. Gracias, mi Señor, por mi casa, por mi hogar, por este lugar donde nosotros habitamos, mi Señor. Nos bendecimos, Padre, no somos desagradecidos, bendecimos estos lugares, por humildes que sean, Señor, es lo que tú nos has entregado para probar, Señor, nuestra confianza en ti. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Yo te invito, Padre, para que tú habites, Señor, en nuestras casas. Que tú llegues hasta nuestros hogares, llegues hasta nuestras familias. Que sea tu Santo Espíritu el que se mueva, Señor, dentro de nuestros lugares. Que seas tú, Señor, el que habite en cada lugar, mi Señor. Yo limpio, Señor, los aires del lugar donde yo habito. Porque solamente tu presencia anhelo, mi Señor. Anhelo solamente tu Espíritu Santo. Poder, Señor, encontrarme contigo en todo momento y en todo lugar. Saber, Señor, que tú habitas en mi casa. Señor Jesús, te invitamos a nuestros hogares. Te invitamos para que permanezcas fiel en nuestros hogares, mi Señor. Gloria a ti, Padre bendito. Ponemos, mi Señor Jesús, en tus santas manos nuestras familias. Ponemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a cada uno de los miembros que forma parte de nuestra familia, mi Señor. Yo te ruego, Padre, para que tú nos enseñes a tener un corazón lleno de perdón, de comprensión, de amor, mi Señor. Que tú nos atas, nos unas, Señor, con lazos de amor en torno a ti, Padre. Que nuestro hogar realmente crezca, Señor, bajo tu palabra, bajo el conocimiento tuyo, mi Señor Jesús. Que seas tú el que reine, Padre bendito. Mi hogar lo pongo, Señor, en tus manos, Padre, para que tú los bendigas, mi Señor. Que mi hogar sea un lugar santo realmente, mi Señor Jesús. Que mi hogar, Padre bendito, y mi familia sean los miembros de esa novia preciosa que tú, Señor, estás buscando. Gloria a ti, Padre bendito. Bendigo igualmente, mi Señor, a la familia cristiana, a la familia de esta congregación, Padre bendito. Gracias por cada ovejita que tú has puesto aquí, mi Señor Jesús. Los bendecimos a ellos allí donde se encuentren, mi Señor. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Padre mío, hoy rogamos, mi Señor, para que tú los ayudes, Señor, a salir en bendición. Creemos en este Dios fuerte y grandioso que nosotros tenemos. Creemos en este Dios poderoso que nos ilumina, que nos resguarda bajo su manto. Aquel que protege nuestro hogar. Aquel que construye nuevas cosas en nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias por cada hijo, mi Señor. Gracias, bendito Salvador, por tu Santo Espíritu que habita en medio de nosotros. Padre bendito, no podemos olvidarnos hoy de nuestra nación, mi Señor, de nuestros gobernantes, de nuestros líderes políticos, mi Señor, de nuestras fuerzas militares, de esta sociedad, mi Señor, que se rompe a pedazos. Padre bendito, Señor, para que tu santa mirada esté sobre esta patria, Señor.
Que tú seas quien la envuelve, Señor, en un abrazo, mi Señor Jesús. No podemos seguir destruyendo nuestro lugar de vivienda, mi Señor. No podemos seguir destruyendo, Señor, lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Padre bendito, llénanos de comprensión unos con otros. Llévanos, Señor, a un mejor conocimiento tuyo. Yo sé que, mi Señor, si nosotros volvemos los ojos hacia ti, tu bendición estará sobre nosotros, Padre. Tú no nos desampararás ni no nos dejarás, mi Señor Jesús. Creo firmemente y fielmente, Señor, en tus promesas. Tenemos fe, Padre, en lo que tú vas a hacer con nosotros. Tenemos fe, mi Señor, que nos levantaremos, Padre, victoriosos en tu nombre. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas, Rey y Salvador. Dale la sabiduría, mi Señor, a nuestro presidente y a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes. Dale sabiduría, Señor, a los líderes de los paros cívicos, mi Señor. Dale, Señor, la sabiduría a las personas que manejan este país, Padre bendito. Mi Señor Jesús, quizá nosotros no somos dignos de acercarnos porque estamos llenos de pecado, mi Señor. Pero grande es tu bondad, Padre. Creemos, mi Señor Jesús, en lo que tú harás en medio de nosotros. Gloria sea a tu santo nombre, mi Señor. Bendito seas por siempre, Rey y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Iglesia, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Quisiéramos estar hoy felices como tantas veces, pero sabemos que nuestro país no está pasando una muy buena situación. La palabra del Señor nos exhorta que Él cuidará de nuestro país, de nuestro lugar, pero solamente hay una exigencia de parte del Señor, y es que volvamos de los caminos que estábamos, que volvamos nuestra mirada a Él. Y hoy lo que pedimos por nuestra patria, primero que todo, es que nosotros nos olvidemos de toda la idolatría, de todo el pecado que hay en la sociedad. Si nosotros no apartamos eso de nuestra sociedad, los ojos de Dios no estarán sobre nuestra patria. Entonces, antes de pedir por nuestra patria, pidamos por perdón. Pidamos porque nosotros volvamos el corazón hacia Dios, volvamos a reencontrarnos con Él. Por eso, quiero leer en esta mañana el Salmo 91. Salmo 91, que nos habla perfectamente de lo que es la protección divina. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos llevarán, para que nuestro pie no tropiece en piedras. Sobre el león y sobre el aspid pisaremos. Hollaremos al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a nosotros nos ha puesto en su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán y yo les responderé. Con ellos estaré en la angustia. Los libraré y los glorificaré. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Bendito sea su santo nombre.
Aunque no pueda ver, está sobrando.
Gloria al nombre del Señor, bendito sea por siempre. Qué bueno alabar el nombre del Señor, qué bueno venir ante su presencia con cántico, con adoración, con alabanza, batiendo nuestras palmas, levantando nuestra voz al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor, pero lo vamos a hacer en una forma distinta, y es con nuestra ofrenda, lo que hemos apartado hacia el Señor. Escrito está, vayamos a la palabra del Señor, lo que nos tiene Él en su palabra. Y voy a tomar una parte del mismo pasaje que leí al comenzar la reunión en esta mañana. Porque esta mañana no vamos a pedir porque el Señor esté entregando dineros o esto o lo demás, sino que vamos a pedir por la paz de nuestra nación, de nuestra patria, porque pasemos este sorbo amargo que estamos viviendo durante estos días aquí en Colombia. Por eso quiero apegarme a esta palabra que leímos al comenzar esta reunión. Salmo 91, quiero leer el versículo 3 y 4 y quiero que ustedes me acompañen. Dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas Él te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro, porque Él es escudo y adarga es su verdad. Gloria al Señor. En esta mañana nosotros nos acercamos hacia Él, sabiendo, Padre bendito, que Él es el que puede resguardarnos bajo su amparo. Dice, bajo sus alas nos tendrá seguros. Y nosotros rogamos para poder estar allí dentro. Gloria al Señor. De todos modos, si ustedes han apartado algo hacia el Señor, quiero que lo tomen en su mano. Quiero que lo tomen en su mano y lo bendigan. Le den gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana por lo que tú nos has entregado, Padre bendito. Gracias por la bendición que no ha faltado en mi hogar, en mi casa, mi Señor. Gracias porque tú has estado siempre presente, a pesar de todas estas circunstancias tan negativas que estamos viviendo, mi Señor. Tú no nos has desamparado. Seguimos teniendo el pan de cada día, el vestir. Tenemos nuestro hogar, mi Señor Jesús. Estamos, Señor, aquí en esta tu casa. Hemos salido y hemos regresado a nuestro hogar. Solamente porque tus ángeles nos han sabido cuidar. Porque tu protección ha estado con nosotros, mi Señor. Yo te ruego, Padre, para que guardes a tu iglesia, guardes tus hijos, mi Señor. Que sigas poniendo ángeles alrededor de ellos, Padre bendito. Que no descuides la creación tuya, mi Señor Jesús. Que nos mantenga, Señor, bajo tu amparo. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Allí, como dice tu palabra, resguardados bajo tus alas, cubiertos bajo tu fuego, mi Señor. Allí es donde mejor estamos. Padre bendito, yo te doy gracias por lo que has puesto en mi mano, mi Señor. Lo bendigo, Padre. Igual pido por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, mi Señor. Yo ruego, Señor, por esas personas que hoy se han levantado y no tienen un pan, no tienen con qué comer, mi Señor Jesús. Ruego por ellos, mi Señor Jesús. Presento mi ofrenda ante ti, Padre, y yo te doy gracias porque tú en mi hogar nos has mantenido, Padre bendito. La alacena rebosa y el alimento de cada día está. Gracias, mi bendito Jesús. Gracias, mi bendito Señor. Yo lo voy a depositar en nombre de ustedes aquí en el alfolí. Y si ustedes anhelan hacerlo, sienten en su corazón colaborar con la iglesia, existe una forma. Descargan la app de Nequi o DaviPlata en su celular o van a un lugar donde existan estas redes comerciales y dan este número 317-681-7748. Vuelvo y te lo repito, Nequi o DaviPlata, número 317-681-7748. Damos gracias a cada una de las personas que ofrendan, que están ayudando dentro de la obra del Señor. Esto nos servirá justamente para ayudar a crecer en nuestra obra, a crecernos también, como dice el mandato del Señor, a expandir el Evangelio, la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes, los bendecimos desde este punto. Gracias al Señor y gracias nuevamente porque ustedes nos colaboran, porque están trayendo su ofrenda y están colaborando con la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga por todo lo que hacen.
Igualmente las personas que no lo están pudiendo hacer, rogamos al Señor y pedimos al Señor para que Dios les ayude. Es una forma también en que nosotros agradecemos a Dios traer lo que Él, una parte de lo que Él nos da. Cuando no lo hacemos, obviamente, pues el Señor conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, y Él suplirá para cada uno lo que a su bien el Señor tenga. Gloria al Señor. Bien, llegamos a una de las mejores partes, y es maná del cielo, alimento para nuestra vida, agua para esta sed, que es la palabra del Señor. Te pedimos, Señor, Padre bendito, que tú seas quien nos bendigas en esta mañana con tu santa palabra. Danos el entendimiento para recibirla, mi Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, mi Señor, y estamos atentos a lo que tú traes hacia nosotros hoy, mi Señor Jesús. Respetaremos tu palabra, nos apartaremos de todo, mi Señor. Nada interrumpirá la comunión que habrá entre ti y nosotros, mi Señor. Tú llegarás, Padre bendito, a hablarnos, a decirnos, a exhortarnos seguramente también. Y lo haremos, Señor, con gusto en recibir tu palabra. Pondremos toda nuestra disposición a ella. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gloria a ti, al bendito Rey y Salvador. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. Estaba hablando justamente cuando el Señor le ha entregado las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos a Moisés. El Señor lo llama allí a su monte santo y le dice: te entregaré una serie de decretos que el pueblo de Israel iba a cumplir. Y este es uno de esos decretos. Versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ahí te lo repito: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. Ese era uno de sus mandatos. Bendito sea el nombre del Señor. Para aquellos que están tomando nota en esta mañana y que quieren llevar cuál es el título de la enseñanza, es un Dios a la medida. Y quiero que subrayen ese Dios y lo tengan con minúscula, porque no estoy hablando del Dios Jehová, el Dios eterno, el Padre Supremo. Estoy hablando de los múltiples dioses que hay por ahí. Por eso se llama un Dios a la medida. Gloria al Señor. Para eso vamos a ir a la Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Hay un título que dice allí: la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. ¿Cuál es la situación que se está dando allí? Resulta que el pueblo de Israel había llegado a conquistar algunos pueblos allí a la tierra prometida, como el Señor lo había mostrado. Y el Señor les había dicho: cuando lleguen a uno de esos pueblos, cuando lleguen a esas regiones, no quiero que se junten con esos pueblos. No quiero que se junten con sus tradiciones, no quiero que se junten con sus dioses, con sus ídolos. No quiero que se junten con su forma de comportarse, con las costumbres que tienen esos pueblos. Él les había entregado al pueblo de Israel una serie de mandamientos, y con esos el pueblo de Israel tenía que estar a cada día. Ellos tenían su forma de vivir. El Señor les había entregado la forma como ellos deberían comportarse. Y les hace un llamado: no se junten con esos pueblos, no se junten, porque si se juntan seguramente van a intercambiar costumbres. Y el Señor en su sabiduría les dice: no lo vayan a hacer, porque eso hará que ustedes se aparten de mi lugar. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Sí, eso que usted está pensando. Desobedecieron totalmente las advertencias que Dios le había dado.
Y en este capítulo, en el capítulo 17 de la Segunda de Reyes, nos está hablando justamente es la determinación que toma el Señor frente a la desobediencia del pueblo de Israel. Yo creo que miremos algunos versículos. Yo los invito para que ustedes, después de la reunión, lean el capítulo completo, porque va a ser de mucho aprendizaje para ustedes de la forma como se debe actuar. No solamente ya para Israel y para el antiguo, para nosotros en el día de hoy nos sirve esa escritura. No lo olviden, Segunda de Reyes capítulo 17. Yo voy a leerles algunos versículos. Voy a ir al versículo 15, 16 y 17. Voy a leer y mire lo que dice. Y desecharon sus estatutos. Se cuenta, ¿qué es lo que está diciendo allí la palabra del Señor? Si usted tiene su Biblia, subráyela, porque esto es muy importante. Desecharon sus estatutos. ¿Los estatutos de quién? Los estatutos de Dios. Es decir, los mandamientos, lo que Él les había dicho que deberían de guardar. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel no les importó nada. Para ellos, esos estatutos que Dios había encomendado, que les había entregado, parece que no eran importantes. El pueblo de Israel creó sus propios estatutos, su forma de vivir. No muy lejano a hoy. El pueblo de Dios, la gente que se llama hijos de Dios, crean sus propias leyes o creamos nuestras propias leyes. Y las leyes de Dios parece que son retrógradas. Pues aquí le pasó esto mismo a Israel. Mira lo que sigue diciendo. Desecharon los estatutos del Señor y el pacto que Él había hecho con los padres, y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Versículo 16. Dejaron los mandamientos. Subráyalo nuevamente. Dejaron todos los mandamientos de Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Y el versículo 17 dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación, a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Gloria al Señor. Nótense entonces lo que está diciendo la palabra del Señor allí. El pueblo de Israel hizo caso omiso a lo que el Señor les había entregado. Él les dijo: aquí tienen estos mandamientos, aquí tienen estos estatutos por los cuales ustedes van a vivir, y sobre esto se van a guiar. Sin embargo, el pueblo de Israel le pareció que los estatutos del Señor no eran tan importantes, y decidieron hacer estatutos propios y crear para ellos sus propios mandamientos y vivir conforme a ellos pensaban que debería hacerse. ¿Qué cosa, no? El Señor que los había sacado de la esclavitud, ahora resulta que ya no era tan importante. El Señor que había entregado la salvación a ese pueblo de Israel, resulta que sus mandatos ya no eran tan importantes. El ser humano se siente cada día más importante que Dios y cree que sus estatutos están por encima de los estatutos de Dios. Eso fue lo que pensó el pueblo de Israel también, que ellos podrían crear sus propias normas de vida, olvidándose lo que Dios les había entregado. Y el Señor, dice, lo provocaron a ira. Porque una de las cosas que el Señor le lleva a ira, a no un consentimiento con la gente, es justamente el que no se le obedezca. Algunas veces la gente tiende a pensar que hay como categoría de pecados, ¿no? Que hay pecados que son como más graves que otros, entonces por esos pecados parece que entonces esos son castigados y otros no. Yo les he dicho, mire, solamente piensen en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva
no cometieron asesinatos. Adán y Eva no cometieron violaciones a ninguna persona. No se aprovecharon de ningún otro ser. ¿Cuál fue el gran pecado que cometió Adán y Eva? Si tú vas a la Biblia, solamente se menciona uno. Desobedecieron lo que Dios les había dicho. Es sencillo. No necesita un gran pecado, si los ponemos en categorías, para saber de que la presencia de Dios va a ser quitada de frente del ser humano. Adán y Eva pierden la comunión con el Señor solamente por haber desobedecido y haber comido del árbol del bien y del mal, del fruto del árbol del bien. Y esto mismo va a pasar con el pueblo de Israel acá. Yo quiero que vayamos a los siguientes versículos y veamos qué pasa con la ira del Señor. Versículo 18 dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Versículo 19 dice: Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y el versículo 20: Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Noten allí en este pasaje, en estos 3 versículos, cosas fundamentales que dice acerca de lo que es una relación con Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? En el versículo 19 lo dice: anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. ¿Te das cuenta? A Israel le pareció que los estatutos de Dios no eran tan importantes. Al pueblo de Israel pensó que los estatutos de ellos los llevaban sobre mejor camino. Ellos se olvidaron totalmente de lo que Dios les había dicho. Igual hoy. El ser humano se crea sus propias normas. Nosotros vivimos bajo nuestros propios preceptos. Creamos nuestras propias reglas, nuestras propias normas, y bajo esas vivimos. Y los preceptos de Dios parece que no son importantes. Yo les mencionaba no hace mucho tiempo que aquí en el Congreso colombiano, alguna vez, uno de estos congresistas presentó un proyecto, X proyecto, no recuerdo cuál era. Y él, empezando el proyecto, empezó diciendo: de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, o sea, de acuerdo a la Biblia, debemos realizar esto y esto y esto. ¿Sabe qué pasó? Ni siquiera el proyecto llegó. Porque tan pronto vieron que eso estaba basado en un pasaje de la Biblia o en algo que estaba dictado por Dios, inmediatamente lo echaron abajo. ¿Por qué nuestras normas siempre tienen que estar por encima de lo que pone Dios? ¿Por qué nuestras reglas, lo que nosotros imponemos, tiene que estar siempre por encima de lo que manda Dios? Y estoy hablando de proyectos de ley, pero vamos a hablar más adelante de tu vida y de la mía. Cómo nosotros estamos anteponiendo muchas cosas y poniendo dioses ajenos delante de nuestro Dios, con nuestras propias normas, sin importarnos las que Dios ha puesto. Y hay un castigo gravísimo allí. Si ustedes lo miraron, lo detuvieron un momento, lo degustaron allí, esa parte de la palabra de Dios, seguramente se dieron cuenta. Mira lo que dice en el versículo 17, perdón. No, estábamos leyendo el 18. Y los quitó, versículo 18, y los quitó delante de su rostro. Y el versículo 20 termina diciendo: hasta echarlos de su presencia.
¿Hay algo más terrible que le puede pasar al ser humano? Tú como cristiano, tú como persona que crees en un Dios, ¿puede haber algo más terrible dentro de tu vida que el Señor diga, su rostro lo apartó, lo quitó, ese día dejó de mirarte, ese día te quitó el amparo que Él tenía, ya tú no morarás bajo la sombra de Él? ¿Hay algo más terrible para un cristiano que el Señor le dé la espalda y, como dice aquí, lo desechó de su presencia? Es decir, lo sacó, como que dice, no quiero ya saber de ti. Eso fue lo que le dice al pueblo de Israel. Ustedes tienen sus estatutos, ustedes quieren vivir conforme a sus designios. Perfecto, yo me hago a un lado, yo me retiro. Si no soy importante, sigan sin mí. ¿Y sabe cómo siguen sin Él? Ahí lo está diciendo. Van cautivos a Babilonia, como esclavos. Tener que trabajar para los babilonios. Quedó Judá. Ahí dice, se salvó Judá. Pero más adelante, si ustedes leen ese pasaje, que espero lo lean después, ¿sabe qué pasa con Judá? Les pasa la misma situación y el Señor les dice, les di un tiempito, les puse un espejo para que ustedes vieran y aún así lo ignoraron. Aún así no les importó. ¿Qué dice? Les apartó también su mano. Les apartó su protección. Y ellos van prisioneros a los asirios, esclavos. Alguna vez escuchaba a un predicador que justamente decía, 2 veces ha estado a punto Israel de desaparecer, y una fue en esta: salieron de esclavos a un lugar donde casi los borran del mapa. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin nada. ¿Y todo por qué? Desobedientes. Porque Dios les había entregado una forma de vivir. Bien dice allí, y ustedes se apartaron de los estatutos de Dios. Es que apartarse de los estatutos de Dios es grave. Eso no es cosa de juego. Porque cuando uno se aparta de los estatutos de Dios, entra en desobediencia. Y el que entra en desobediencia pierde la gracia de Dios, pierde su protección, pierde, como dice allí, que su rostro se oculte. Ya no estás bajo el amparo del Señor. Grave cosa para un cristiano estar bajo esa situación. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Desobedecieron terriblemente. Gloria al Señor. Vamos a mirar, trayéndolo a nuestro tiempo, si es que realmente nosotros somos obedientes a la voz de Dios, si nosotros escuchamos su mandato, si nosotros realmente estamos atados a su palabra. Y ahí sabremos si realmente el rostro del Señor, si la mano de Dios está sobre nosotros, o como dice allí con el pueblo de Israel, los he desechado de mi presencia. Espero que eso no sea así. Gloria al Señor. Primera cosa que quiero mirar, Mateo 19, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 11. Dice la palabra del Señor. Esto es cuando el Señor le están preguntando acerca de cómo debería ser el divorcio respecto a las parejas que en ese momento estaban. Mira lo que dice el Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio, no habréis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Empecemos por de una vez de definir esta parte. Varón y hembra los hizo. Allí no menciona que hizo otro tipo de grupo de personas. Dijo, es en un principio, así los creó, varón y hembra. Y sigue diciendo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Así
que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mira que esta palabra es tan repetida y ya se vuelve hasta tan cliché a veces, ¿no? Y no se le dé el valor importante de lo que está presentando allí. Lo que Dios unió. Oye bien lo que está diciendo, lo que Dios unió. ¿Qué garantía, qué valor o qué puede tener el hombre para llegarlo a cortar, a romper? ¿Será que el hombre tiene realmente el valor suficiente para pasar por encima de Dios y destruir lo que Dios un día ha puesto? La palabra dice ahí, lo que Dios unió. El hombre no tiene derecho a destruirlo, a romperlo. Y está hablando acerca del divorcio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio a una mujer y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál fue el principio de la creación? ¿Cómo Dios creó esto? Lo dijo allá atrás, varón y hembra, y que estén eternamente los dos. Si Moisés, digamos que como un permiso que les dio temporal, pudo darles carta de separación, pero eso, dice el Señor, eso fue por aquel tiempo, porque había un corazón duro en medio de los israelitas y Dios trató con ellos, pero eso terminó. Pero el principio de las cosas es que varón y hembra estén juntos y estén por siempre. Sigue diciendo, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también la adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene entonces casarse. Y entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Gloria al Señor. El Señor les está diciendo, ustedes no tienen, en pocas palabras, ustedes no tienen derecho a separarse. Dios los ha unido y es una unión perenne. Y está diciendo, el hombre que se separa de una mujer y se casa con otra, se vuelve un adúltero. Y la mujer a la que el hombre la ha dejado y se llega a juntar con otro hombre, es una adúltera. Y si no lo sabes, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Libro de Apocalipsis. ¿Qué me está diciendo entonces allí la palabra del Señor? Y es lo que le preguntan, le dicen los apóstoles. Bueno, entonces en ese caso, pues mejor no casarse. Y el Señor les dice, pues es que esto es entendido solamente para los que les es dado. Porque los mismos apóstoles pensaron lo que de pronto usted puede estar pensando. Y si algún día tengo un problema con la señora, y si algún día tengo un problema con el señor de la casa, entonces no me puedo divorciar, no me puedo separar. Pues sabes que sí, no te puedes ni divorciar ni te puedes separar. Porque la palabra del Señor es clara. Esa persona que tú elegiste para ser el compañero o la compañera de tu vida es por el resto de la vida. Sí. Qué pena contradecirle a los estatutos y a las normas que da el hombre hoy. Según el hombre las reglas del hombre, del ser humano, nos podemos separar, nos podemos divorciar y podremos casarnos 3 y 4 veces. Pero según los estatutos de Dios, esto no está dado. Miremos otros pasajes. Romanos capítulo 7. Libro de los Romanos en el capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Gloria al Señor. ¿Alguna explicación respecto a eso? No, la palabra es clara. Simplemente dice, si la mujer está casada con determinado hombre y se divorcia para casarse con otro, es adúltera. Pero si el hombre muere, es decir, queda viuda, la mujer queda libre y puede volver a casarse. De lo contrario, no. Y eso aplica también para los varones. No crea que esto es una ley solamente para las mujeres. Es también para el varón. Miremos otro pasaje. Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 7, versículos 10 y 11 dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo. Mira lo que dice Pablo, no yo. Porque es que algunos piensan que esto se lo inventó tal vez Pablo, o se lo inventó de pronto el pastor, o se lo inventó el rabino, o el que puso por allí estas palabras dentro de la Biblia. No, pero Pablo hace la aclaración, no soy yo el que está dando esta palabra. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Gloria al Señor. Y a los demás os digo, no al Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Nuevamente repite lo mismo la palabra del Señor. ¿Estás casado? No puedes dejar a tu pareja. Pero aquí en este pasaje nos da una, digamos, una partecita más, una nota allí. Porque yo sé que muchos estarán diciendo, bueno, y si la esposa que tengo es enrasada de pantera y no la aguanto, ¿cómo me la voy a soportar el resto de la vida? Y lo mismo pueden decir las señoras. Y si el caballero que tengo yo acá se siente el rey de copas y no lo soporto, ¿me lo tengo que soportar todo el resto de la vida? Ahí dice perfecto la palabra del Señor. Si no se soportan, sepárense. Es decir, que la palabra del Señor acepta la separación de los dos seres. Pero ahí, a letra seguida, ¿qué sigue diciendo? Pero no puede volver a casarse. Qué pena, ¿no? No puede volver a casarse. Y más adelante hace una inflexión, que si esa persona, dice Pablo, se le suben las hormonas y no puede resistirse y necesita una pareja, porque incluso hoy hasta la ciencia dice que se necesita obligatoriamente una pareja para vivir. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Busque entonces a esa persona que dejó, reconcíliese y vuelva a tener su hogar. Pero no existen excusas para estar separados o para estar unidos con otras personas que no estén dentro del vínculo matrimonial o yugo matrimonial, como lo llaman algunos. Gloria al Señor. Esa es una primera parte. Entonces, empecemos a mirar. Están los mandatos de Dios y están los mandatos del hombre. Ah, qué cosa, ¿no? Como Israel, creando sus propios mandatos.
Miremos otro. Este va muy ligado a este primero, porque ya lo mencionó allí el Señor. Se mencionó en la palabra. La mujer que se junta con otro que no es su esposo, o el esposo que se junta con otra que no es su esposa, se convierten en adúlteros. Y entonces miremos qué son los adúlteros y los fornicarios, los cuales igualmente no entrarán al reino de los cielos. Esa es la noticia. No entrarán al reino de los cielos, ni los adúlteros ni los fornicarios. Los adúlteros ya los podemos deducir quiénes son. Los adúlteros son aquellas personas que están casadas y tienen relaciones con una persona que está fuera del vínculo matrimonial. Entonces, una pareja, están casados, el esposo le es infiel con una mujer, es adúltero. Si es al contrario, la mujer es adúltera. Esos son los adúlteros. Los fornicarios son los que tienen sexo fuera del matrimonio. Sí, aquellas personas que mantienen relaciones fuera del matrimonio, que no están casadas, pero que tienen relaciones sexuales, se llaman fornicarios. No lo puede buscar allí en Google. Eso no está inventado ni siquiera por la Biblia. Es la definición que existe. Esos son los fornicarios y esos son los adúlteros que existen y que se mencionan en la palabra del Señor. Miremos qué condiciones tienen los adúlteros y los fornicarios. Levítico 18:20. Esta palabra yo sé que alguna vez la mencioné en alguno de los estudios. Levítico capítulo 18, versículo 20. Dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No voy a leer todo el pasaje, se lo voy a dejar también de tarea. ¿Sabe qué condición tenían aquellos que se juntaban con las personas que no eran sus parejas? La condena era la muerte. Esos que le eran infieles a su pareja eran tomados fuera del pueblo y eran apedreados. Esa era la condena para los adúlteros, para los fornicarios. Quiero leerle otra palabra. Hebreos, capítulo 13, libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Terrible la palabra, ¿no? Dios va a juzgar a todo tipo de adúltero, a todo tipo de fornicario, caerá. Y dice la palabra del Señor por allí en un pasaje: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, terrible caer en los juicios de Dios y sobre todo en la ira de Dios. Pero es honroso aquel que su matrimonio, aquel que su lecho es puro, es limpio. Gloria al Señor. Miremos otro pasaje, otro lugar. La lascivia. La lascivia. Yo tengo una definición que dice acá: lascivia es el apetito inadecuado de algo, la lujuria sin control. ¿Sabe que esto de la lascivia está muy ligado a lo que son los actos sexuales generalmente? Todo eso que hay de desorden acerca de lo que se tiene dentro del sexo de las personas, eso que es ese deseo de poseer, de tener, de llegar gente a cosas extravagantes, de sentir lo que llaman fetiches. ¿Sabe que eso es catalogado como lascivia? Y eso no está visto bien dentro de la palabra del Señor. Hasta el sexo tiene un límite. Hasta las relaciones sexuales y el comportamiento sexual de los seres humanos tiene un límite. Está dado por el Señor. Quiero leer un pasaje, está en Marcos 7,
Marcos capítulo 7, versículos 18 al 22. Dice: Él les dijo, hablando el Señor Jesús: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y le sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia y la insensatez. Allí, si ustedes miran los pasajes anteriores a esto, lo que está pasando es que los apóstoles llegaron a comer en un sábado sin bañarse en las manos. De acuerdo a la ley, aquello no era permitido. Y entonces intentaron juzgar a los apóstoles. Le dicen: ¿cómo así que tus apóstoles comen sin lavarse las manos? Y el Señor les dice: es que no contamina al hombre lo que entra por la boca, porque incluso dice, va a la letrina. Ustedes lo entienden. Lo que contamina al hombre, dice, es lo que sale del corazón. Y aquí en el corazón, dice, es donde nacen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la lascivia, los deseos sexuales no refrenados. Eso nace en el corazón. Y eso, dice, eso es lo que contamina al ser humano. Sin embargo, está tan de moda decir que tener relaciones sexuales con cualquier persona es normal, es natural. A los jóvenes, a nuestros jóvenes de hoy en día, si llegan a los 15 años, a los 16, a los 17 o a los 18, que aguanten el bullying en sus colegios al saber que son vírgenes. Porque resulta que hoy se debe tener sexo a cualquier momento. Según las normas del ser humano, hay que tener relaciones sexuales desordenadas. Salir con una mujer, o en el caso de una mujer con un hombre, muchas veces implica eso. Hay que tener relaciones sexuales. Y si no las tienes, eres un zanahorio o una zanahoria. Está retrógrado. Vives en un mundo milenario de las cavernas. Vivimos en un mundo moderno. Y en el mundo moderno se vive abiertamente la sexualidad. Esos son los mandatos del hombre. Pero van de acuerdo, van de la mano con los mandatos de Dios. Miremos otro, para seguir avanzando. Romanos 1, volvamos al libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y esto va para algunas personas que yo sé que no les gusta que se hable de esta situación. Porque hoy, como vivimos en la libertad de género, la libre expresión, hoy ya no sabemos ni cuántos géneros existen. Según la palabra del Señor y según leímos ahora, era varón y hembra. Eso fue lo que se creó en el principio, ¿no? Pero como el hombre está más avanzado que Dios, según, hoy existe de todo tipo: lesbianas, gays, transexuales. Hay una cantidad de cosas que ya uno no sabe. El diccionario se quedó corto para las definiciones. Pues sí, mira lo que dice la palabra del Señor respecto a eso. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Mira, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural de las mujeres? Tener relaciones con un hombre.
Eso es lo que la naturaleza creó. Sin embargo, dice, se fueron en contra de la naturaleza. Y no solo las mujeres, miren lo que dice de los hombres, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su pecado. Sí, señores. Qué pena para el grupo de los gays, de las lesbianas, que dicen que nosotros vamos en contra de todas esas cosas. Como dijo Pablo allí, no soy yo. ¿Qué culpa? No es la iglesia la que me manda a decir esto. Yo simplemente digo lo que está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice que es contra natura. Cuando una mujer está con una mujer y cuando un hombre está con un hombre. Hay cosas que Dios instituyó y están dadas de por siempre, por vida. Pero el hombre las ha querido transgredir. Hoy resulta que es muy normal y es más, como digo por ahí, hasta le salimos a veces debiendo a mucha gente. No hace mucho un juez por allí en Cartagena, en la costa, se negó a casar una pareja de gays, dos homosexuales. Y el escándalo que hubo fue terrible. Las redes sociales, la televisión, todos criticando a aquel hombre. ¿En qué mundo es que vive usted? ¿Cómo se atreve a negarse? Si usted está cumpliendo, es una labor que le ha dado el Estado. Así es de que haga lo que tiene que hacer y punto. El hombre se negó porque su posición cristiana, dijo, se lo negaba. Es que las leyes de Dios ya están muy atrás. Ese Dios ya es muy cavernícola. Nuestras leyes están por encima. Israel lo miró así también. Es que nuestras leyes están por encima de las de Dios. ¿Cómo crees, Dios, que vamos a seguir atados a ese tipo de leyes? Somos un mundo moderno. Vivimos en un mundo moderno. Gloria al nombre del Señor. Miramos otro aspecto. Éxodo capítulo 20. Volvemos atrás. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay personas que sostienen, pero es que nosotros no adoramos ese tipo de imágenes. Nosotros las tenemos, pero nosotros no la adoramos. Es solamente un recordatorio de ese tipo de personas. Pero se les olvida cuál es la primera parte de ese pasaje. Dice, no te harás imagen de lo que está arriba. Es una orden, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ahí empieza ya el principio de saber entender lo que es la idolatría. Gloria al Señor. Sigamos más hacia adelante. Otro pasaje. Hebreos 10, capítulo 25. Hebreos 10, capítulo 25. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, para que lo tengamos en cuenta. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria al nombre del Señor. Esta es una forma en que nosotros muchas veces hemos proclamado desde este púlpito. No es como el ser humano quiere adorar a Dios, porque existe esa terminología y se escucha por allí cuando el ser humano en su soberbia dice, es que yo adoro a Dios como yo puedo o como a mí me parece. Y resulta que no es la cosa, porque el Señor
para eso dejó una cuestión que se llama Biblia. Para eso Él dejó unos parámetros para seguir. Si el Señor en su sabiduría hubiese sabido que el ser humano hacía las cosas correctas, hubiese dicho, ¿sabe qué? Ahí cada quien adóreme en la mejor forma, como ustedes vean que es bueno, y yo lo recibo. Pero el Señor no lo hizo así. Dejó una situación, un camino por el cual nosotros debemos ir. Adorar al Señor no es como yo quiero. Acercarme a Dios no es como yo quiero. Es como Él ordenó que lo hicieran. El pueblo de Israel, volviendo a la historia con la que comenzamos, si vemos por ahí en Jeremías y en Daniel, están mencionando que cuando están allí cautivos, una de las tristezas que ellos les da en el corazón es que el pueblo de Israel se olvidó de cómo el Señor les había ordenado que era la forma en que deberían de adorar. Algunos creo que escucharon nuestras enseñanzas acerca de las fiestas del Señor. Era una ordenanza perpetua, dice allí. Y el pueblo de Israel así tenía que adorarle a Él. Pero el pueblo de Israel le pareció que era mejor ir solamente los domingos. O le pareció que era mejor en cualquier momento reunirse y cantar y hacer lo que querían. No, para el Señor eso es perfume desagradable, olor no grato. Él adora la obediencia por encima de todo. Y si Él dejó unos parámetros para adorarle y para acercarse a Él, es porque hay que obedecerlos. No es como a mí me plazca. Es como el Señor quiere que se haga. Un último pasaje que quiero leer. Primera de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: como desconocidos, por bien conocidos como moribundos. Estoy leyendo la segunda, Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y alguna vez yo les hice esta pregunta y se la vuelvo a dejar hoy a usted que está viendo esta transmisión. ¿Qué parte no entiende de la que dice no heredarán el reino de Dios? ¿Qué parte de esa no se entiende? Porque yo creo que eso está muy claro cuando dice no heredarán el reino de Dios. Cuando se dice eso simplemente es que no van a entrar al reino de los cielos, no van a entrar al descanso del Señor. Así de simple. Y los que nombra allí son ¿quiénes? Los idólatras, los adúlteros, los afeminados, qué pena con ellos, los homosexuales, todo este tipo de personas, los no heredarán. Y entre ellos cae una parte que mucha gente cree que no, los borrachos. No heredarán el reino de los cielos. Yo sé que muchos de ustedes cuando escuchan esto y cuando oyen lo del pueblo de Israel, y es más, muchos ateos se agarran de este término, dicen no puede ser que Dios sea así de injusto. No puede ser que sea un Dios tan castigador. Hablábamos el otro día en una de estas charlas acerca de un personaje por ahí en televisión donde habló diciendo que ella no creía en el Dios inmundo en que nosotros proclamábamos. Más adelante, viendo las críticas, salió a decir, no es que yo no crea en Dios, porque de hecho yo me casé por la religión católica y fui y esto y aquello. Yo creo en ese Dios. Dijo, lo que yo no creo es un Dios perseguidor y justiciero. Y de pronto la primera parte, yo hasta la puedo creer. Porque muchas veces nos pintan a Dios como que Dios está allí atento a ver cuándo es que vas a caer y cuándo vas a caer. Él está allí, ¡pam!, le cae encima después. Ese no es Dios. Dios no anda persiguiéndote cuando te vas a caer. Si Dios te ve caído, por el contrario, te tiende la mano para levantarte.
jamás para castigarte. Pero la segunda parte, la que dice que no es un Dios justiciero, ahí sí se equivoca bastante. Porque nosotros lo hablamos en el pasado faro, acerca justamente del pasaje donde menciona, y lo dice dos veces el apóstol en dos pasajes distintos, como diciendo, ténganlo en cuenta, justos y verdaderos tus caminos. Hablando de la justicia del Señor. Y cuando termina la palabra de Dios allí por Apocalipsis, capítulo 19 más o menos, si ustedes lo miran por allí, cuando el Señor habla que ya viene en un caballo blanco como triunfador, ¿recuerdan? Él ya viene como vencedor, como rey soberano. Termina la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Leámosla, buscámosla. Capítulo 19, si no estoy mal. Capítulo 19, donde habla del caballo blanco. Versículo 11. Mire, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y agrega, y con justicia juzga y pelea. Ese rey que va a venir, una de sus características es que es justo, así, justo. Y la justicia de él está basada en esto que se llama Biblia. La justicia de Dios, la justicia divina, está muy lejos de la justicia humana. Nosotros no podemos mirar con la misma justicia todo cuando la justicia de Dios es soberana. Y los seres humanos tendemos a juzgar el mundo y a juzgar las cosas y nuestras actitudes es con nuestra justicia. Y resulta que tenemos que mirar nuestras obras y nuestras actitudes es con la lupa y la justicia de Dios. ¿Cómo está nuestro mundo frente a Dios? Concluyamos. El pueblo de Israel fue mandado a la esclavitud. El Señor les dice, apartaré mi rostro de ustedes. Los echaré de mi lado, dice, me apartaré totalmente de ustedes. ¿Por qué? Lo leímos allí. Por culpa de que no aceptaron sus estatutos. ¿Quieren recordarlo? Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17. Versículo 15. Dice, y desecharon sus estatutos. Y en el 19, si no estoy mal, esto cuando dice que se entregaron a los que habían hecho ellos. Gloria a Dios. Y en el 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová. ¿Sabe por qué el Señor apartó el rostro del pueblo de Israel? Porque para ellos fue más importante sus estatutos, sus mandatos, los que ellos habían creado. Y el Señor les dice, ¿quieren sus estatutos? Hagan su vida entonces también. Pero mi rostro estará oculto de ustedes de aquí en adelante. Gloria a Dios, gloria al Señor. El ser humano crea sus propias normas, su propio estilo de vida y piensa que le puede pasar por encima a Dios. El ser humano hoy creó sus propias reglas de matrimonio, sus propias reglas de ver el sexo, sus propias reglas para vivir en sociedad, sus propias reglas de convivencia. Y se inventan sus propios dioses entonces, igual que Israel. Yo necesito un Dios que pueda adorar, pero que me acepte como yo soy, gay o lesbiana, o transexual o como sea. Entonces se inventan un Dios que los acepte así y adoran a ese Dios. Yo necesito un Dios que yo pueda adorar, pero que me acepte siendo borrachito porque esto no lo puedo dejar. Y entonces se inventan su Dios y adoran ese Dios de ellos que los acepta como son, borrachitos. Es que yo quiero un Dios que no me vaya a castigar por el hecho de que yo me haya casado 3 o 4 veces o me divorcie o pueda salir con cualquiera y echarme una canita al aire, hablando sexualmente. Y se inventan su Dios y adoran a ese Dios y que ese Dios les dé permiso de hacer esas cosas. Por eso el título de esta charla fue esa, un Dios a la medida. Porque ese es el Dios
que el ser humano hoy está creando. Un Dios que se ajuste a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de cada uno. Un Dios que no me critique lo que yo haga, que me acepte lo que yo tenga que imponer. Pero lo que dice la palabra del Señor, y como empezamos el pasaje que pusimos al inicio, Dios, Jehová, el Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice: no pondrás dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu Dios? ¿Has creado dioses para adorarlos y que te acepten como eres? Si es así, sacúdete. Si es así, sacúdete. Porque esos dioses no te llevarán sino a un camino de perdición. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, sean todos, bienvenidos, aun cuando ya estamos concluyendo esta reunión. De todos modos, como siempre lo hago, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por habernos acompañado durante este tiempo maravilloso, este tiempo de bendición en el cual hemos podido alabar, hemos podido glorificar el nombre del Señor. Y también hemos podido recibir palabra de parte de Él. Pero pasaba por acá, o quise pasar por acá, simplemente para dos cosas puntuales. La primera tiene que ver con la oración final, la oración de bendición para cada uno de los congregantes de la iglesia. Y obviamente quería pasar pues para tener ese tiempo con ustedes. Pero la segunda cosa por la cual quise pasar es para recordarles que este día martes en el Faro, lo había dicho en anteriores semanas, lo había manifestado, de que íbamos a tener próximamente un invitado especial, una persona que era de gran importancia en cuestiones a nivel de iglesia, a nivel espiritual, y que es un hombre que ha sido usado por Dios en su ministerio, en un ministerio sobre todo en la parte de Latinoamérica y de los Estados Unidos de una forma poderosa. Les estoy hablando del doctor Antonio Bolañes, quien, como les digo, tiene bastantes seguidores dentro de su página, dentro de el lugar donde él genera todas sus publicaciones, donde él prácticamente interactúa con varias de las personas que lo siguen, y que es un gran número, entre otras cosas, porque es un hombre que se ha especializado básicamente en temas referentes a la escatología. ¿Qué es esto de la escatología? A todos los eventos que tienen que ver con el arrebatamiento, a temas que tienen que ver con el apocalipsis, a temas que tienen que ver con la segunda venida de Jesús y obviamente los tiempos finales. Y gracias a Dios hemos logrado de que este hombre nos dé un tiempo de sus tantas ocupaciones que tiene, porque es un hombre que normalmente la agenda de él la hace con muchos meses de anticipación en cuanto a sus
compromisos, en cuanto a sus programas, en cuanto a las visitas que hace a las diferentes iglesias, tanto en Estados Unidos, que es su lugar de residencia, como en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica. Y él, vuelvo y lo digo generosamente, y bendito sea el nombre del Señor por ello, ha decidido separar un tiempo para compartir con nosotros en nuestro programa El Faro, el que todos los martes tenemos y que lo trabajamos con diferentes panelistas. Esta va a ser una de las cosas que posiblemente a partir de este año probablemente tengamos invitados, personas que conocen bastante de este tema, que nos pueden ayudar a profundizar bastante, y pues seguramente no va a ser todas las semanas, pero sí vamos a procurar tenerlos con alguna continuidad, interactuando con cada uno de nosotros y obviamente pudiendo sacar lo mejor, exprimir ese conocimiento y dejarlo arraigado dentro de la iglesia y dentro de también la parte pastoral. Así de que mi invitación es para que el día martes a las 7 de la noche usted esté en primera fila a través del Face, a través de YouTube, y estemos mirando y compartiendo este gran programa que vamos a tener con Antonio Bolañes, el doctor Antonio Bolañes. Pero también quiero pedirles de que por favor este tipo de cosas, este tipo de eventos, no los dejemos simplemente pasar, sino que podamos viralizarlos, que podamos compartirlos con otras personas, porque realmente son bendiciones que no debemos desaprovechar. Y así nuestra iglesia sea realmente joven en cuanto a lo tiempo que lleva de funcionamiento. Dios ha tenido aprecio por ella y nos permite tener este tipo de personas interactuando con nosotros de una manera extraordinaria. Así de que no nos perdamos esta bendición y, como le digo, compartamos, viralicemos, no nos dé temor compartirlo en las redes sociales. Yo sé que todos ustedes tienen sus cuentas en diferentes grupos de Face, de Twitter, de YouTube, de Instagram. Hagámoslo, y yo sé que esto va a ser de bendición para todos. Así de que ojalá no nos perdamos este tiempo de bendición y que podamos aprovecharlo al máximo. Bien, ahora sí, vamos a estar cerrando este tiempo maravilloso como debe de ser, y es en tiempo de oración. Lo voy a invitar para que usted esté inclinando su rostro, para que esté colocando este tiempo, este resto de tarde, el inicio de esta semana, en manos del que todo lo puede, en Dios Todopoderoso. Señor Jesús, te doy gracias, amado Dios, por este tiempo maravilloso, por cada una de las cosas que tú nos has permitido hacer dentro de esta reunión, porque nos has guardado la vida, porque nos has proveído en medio de esta situación compleja que hay en nuestro país, Señor, en nuestras ciudades, en medio de las emergencias que pueden haber. Señor, tú nos has sostenido y has sido generoso con nosotros. Por eso, Padre de los cielos, quiero darte gracias, quiero honrarte, quiero bendecirte, amado Jesús, y quiero colocar en tus manos, Señor, cada miembro de la iglesia, para que tú estés, amado Dios, guardándolo, protegiéndolo, sosteniéndolo en tu mano poderoso, Señor. Cada familia, Dios, suple para sus necesidades, suple, Señor, para cada una de las cosas que ellos necesitan, y permite, amado Jesús, que podamos, Señor, estar en victoria en medio de esta situación compleja, amado Señor. Que tú seas nuestro estandarte, que tú seas nuestro socorro, que seas nuestro aliento en todo tiempo, amado Señor. Bendecimos igualmente nuestra nación, amado Jesús, en tu nombre. Y te pedimos, Dios de los cielos, que tomes el control, Señor, de las personas, sobre todo de las vidas. Y que por favor, Señor, tú, amado Jesús, tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, Dios. Ojalá, Señor, que las personas puedan entender de que es importante mirar y voltear nuestros ojos, nuestro rostro hacia tu presencia, amado Señor. Así de que con humildad, Señor, pero eso sí, con toda la fe del mundo, Señor,
encomiendo, Señor, nuestros corazones, las personas que habitan este territorio colombiano, y te pedimos, amado Señor, de que tú obres de una manera extraordinaria. En tus manos coloco este resto de tarde, Señor, el inicio de esta semana, y te pido, amado Señor, de que todo esté bajo tus santas alas, bajo tu santa protección. Sosténnos durante este transitar, amado Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia y que podamos, Señor, reunirnos contigo, glorificándote y exaltándote. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, ha sido un placer haber estado, así sea por unos pocos momentos, en este día, saludándolos y compartiendo una corta oración y también una invitación que yo sé que va a ser maravilloso, porque incluso, déjenme le hago una pequeña comercial más. Uno de los temas que vamos a tratar de hablar este martes en este programa del Faro con nuestro invitado especial es si esto que está ocurriendo en Colombia tiene que ver algo con los eventos que están escritos dentro de la Biblia, dentro del final de los tiempos. Así de que no se lo pierdan, porque va a ser un programa extraordinario, si Dios así lo permite. Bendiciones a cada uno de ustedes, y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no nos ha llamado a su presencia, o si Él no ha venido por su iglesia. Hasta pronto.